ha trabajado, estamos grabando para que esta clase de hoy día, esta masterclass va a quedar grabada. Y Elizabeth, bueno, experta en estimulación y sobre todo el lenguaje. Bienvenida, Elizabeth, nuestra fonoaudióloga, que nos va a compartir también todos sus saberes esta tarde. Bienvenida, Elizabeth, y gracias por estar. Muchas gracias. Hola a todos también. Continuamos con Gisela Castro Sepúlveda. Ella es educadora de párvulo, bueno, licenciada en educación de la de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y educadora diferencial, experta en trastornos específicos del lenguaje de la Universidad de Antofagasta. Bueno, y ahora actualmente también forma parte de Chile Crece Contigo y a cargo como profesional de apoyo de la Subsecretaría de la Niñez. Así que bueno, y magíster también en Administración Educacional de la Universidad de Playa Ancha. Bienvenida, Gisela. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias. Continuamos con don Felipe. Don Felipe Rojas Urrutia. Bienvenido, don Felipe. Para nosotros es un gusto tenerlo por aquí, educador de párvulos, licenciado de educación de la Universidad de Playa Ancha, experto en estimulación temprana, magíster en educación inclusiva y también encargado del programa de sala estimulación de Chile Crece Contigo. Bienvenido, Felipe, y gracias por estar. Muchas gracias por considerarme para este proyecto. Estoy muy emocionada, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Continuamos con don Cristian Salas, quien es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha también, experto en estimulación temprana y miembro de la comisión revisora de las orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo en desarrollo infantil, la guía de expertos que se hizo específicamente en el Chile, en la organización Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que trata acerca de específicamente estimulación temprana. Bienvenido, Cristian, y qué honor tenerte esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí también es un placer. Espero ser lo más didáctico posible en el módulo que nos encontremos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Y también nos acompaña don Ian Figueroa, también es terapeuta ocupacional de la Universidad Santo Tomás y también experto en inclusión, diversidad y forma parte del equipo del programa Chile Crece Más o Chile Crece Contigo, ¿cierto? Con un enfoque preventivo en seguridad y protección integral en torno a los derechos de la niñez. Bienvenido, Ian, y un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola a todos y a todas, muchas gracias. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí. Espero que podamos aprender mucho todos y todas. Sí, que formen parte de este programa que el próximo jueves 6 ya vamos a tener nuestra primera clase oficialmente. Queremos también esta jornada de esta tarde responde para que nos conozcan, para que puedan ustedes responder a sus inquietudes y bueno, que nos acompañen en un periodo de 5 clases en donde vamos a estar hablando de esta importante temática. Bien, algunas consideraciones que vamos a hacer para la participación. Las preguntas van a canalizarse exclusivamente a través del chat, así que cualquier consulta que ustedes tengan se las voy a dar a el panel de expertos para que puedan ser respondidas, ¿cierto? Y vamos a ver ahí, dependiendo de la cantidad. Lo importante es que se aclaren sus dudas respecto de este curso que vamos a dar por iniciado el próximo jueves y también que tengan sus dudas respecto de la temática que vamos a comenzar a trabajar. Bien, esta temática este curso y este programa lleva por nombre Estimulación Temprana Integral para niños y niñas de 0 a 5 años. Y bueno, para nosotros va a ser nuestra primera versión respecto de este curso, pero tenemos muchas capacitaciones hechas y con harta experiencia también como gestión didáctica. Bien, ya dimos las bienvenidas a todos, ¿cierto? El programa y en parte durante esta tarde, uno de los principales objetivos que vamos a trabajar es
entregar estrategias de estimulación temprana a niños desde los 0 a los 5 años para el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras, socioemocionales y comunicacionales para favorecer su evolución y atenuar riesgos asociados que hay respecto de su crecimiento, su desarrollo. ¿Ok? En parte, porque en propiedad este objetivo le vamos a dar respuesta en nuestro programa que comenzamos el próximo jueves. ¿Ok? Bien. Ya habíamos presentado el equipo, ya está con nosotros nuestro panel de expertos y como les decía, consideraciones para participar, que tengan cuidado con estar con sus micrófonos silenciados para no interferir, ¿cierto?, el normal curso de esta masterclass y sus preguntas a través del chat y serán respondidas a la brevedad. ¿Ok? Bien, con don Cristian comenzamos entonces. Una primera pregunta y aproximaciones respecto de lo que será nuestro primer módulo en este curso, que es referido específicamente a la neurociencia y su relación con la estimulación temprana. Don Cristian, específicamente le preguntamos, ¿qué debemos saber de las neurociencias para la estimulación y el desarrollo integral de niños entre 0 a 5 años? A ver, yo creo que lo principal es hacer una mezcla, ¿ya? Hay que entender que las neurociencias es básicamente la ciencia que estudia, ¿cierto? Y que nos permite comprender cómo son los procesos que existen cerebralmente, ¿cierto? O neurológicamente, y que están vinculados directamente a lo que es el desarrollo emocional, motor, sensorial de una persona en crecimiento, ¿ya? Yo aquí me permití colocarles 5 puntos que son los que vamos a trabajar en el primer módulo de este curso, ¿cierto? Vamos a revisar básicamente lo que es plasticidad cerebral con las experiencias tempranas, es, dicho de otra manera, cómo el cerebro va adecuando y se va modificando las estructuras internas en la medida que un niño se expone o no a momentos que le permitan desarrollarse, le permitan conocer el entorno, vincularse con un otro, etcétera. También vamos a revisar lo que son los conceptos de periodos críticos y periodos sensibles, ¿ya? Básicamente y muy sucintamente, los periodos críticos tienen que ver con aquellos momentos en los cuales existe una inexistencia con algún estímulo presente. Hay algunos estudios en rata, por ejemplo, que hacen mención a que si uno pone un ratón recién nacido sin estímulos de luz, pierden las células oculares pierden sensibilidad, se tornan fotosensibles, ¿cierto? Y eventualmente pierden la vista. Los periodos sensibles, que es lo que más nos debiese preocupar a nosotros, pensando en la lógica de la estimulación temprana, tiene que ver justamente con eso. Entender que un niño de 0 a 5 años tiene momentos en los cuales es crucial poder realizar ciertas actividades, poder permitirle explorar el entorno, poder permitirle socializar con un otro, porque justamente esas acciones son como este niño o niña se enfrenta al mundo, conoce el mundo y su cerebro se va desarrollando, permitiendo que esté en óptimas condiciones para su desempeño futuro cuando ya sea más adolescente o grande, de hecho. Hay un concepto que a mí en lo personal me motiva mucho que tiene que ver con otro paradigma, que no tiene que ver con la neurociencia en particular, que son las determinantes sociales. Y en ese sentido, el impacto de los riesgos biopsicosociales en el desarrollo de un niño son claramente fundamentales, ¿ya? No es lo mismo pensar en un niño o una niña que se desarrolla en condiciones ideales, con padres presentes, con sectores que le permitan vincularse, con un entorno seguro que le permita movilizarse sin ningún inconveniente, ¿cierto? A tener ese mismo niño o niña que se desarrolla en un entorno donde los padres no están presentes, no tiene estimulación, cuenta con un entorno que está bastante más disminuido en términos de las posibilidades que le generan, ¿ya? O que le permiten desarrollarse. Y finalmente el juego. El juego hay que entenderlo como la forma que tiene el niño o niña para efectos de vincularse con un otro, desarrollarse a sí mismo, conocer el entorno, saber cuánto domina de su cuerpo, dónde puede arriesgarse más o arriesgarse menos, ¿ya? En términos muy resumidos, estos 5 puntos pretendo demostrarles o más que demostrarles, que comprendan lo vital que es la estimulación temprana, lo vital que es permitir que este niño o niña se movilice libremente. Hay algunos tips que vamos a ir conversando también en la primera clase, ¿cierto? Y quisiera cerrar este espacio con una frase que yo la encuentro bastante interesante en relación a que
un ambiente enriquecido, con afecto, con una estimulación adecuada, con oportunidades de exploración, claramente van a favorecer lo que se denomina una estructura cerebral sólida que va a impactar increíblemente en sus procesos de aprendizaje y bienestar a lo largo de la vida. Perfecto, muchísimas gracias, don Cristian. Bueno, ahí esperamos algunas consultas respecto de cómo se va a abordar, ¿cierto? O algún detalle que quieran nuestros participantes saber respecto de estos 5 puntos esenciales en los cuales vamos a relacionar entonces la neurociencia con la estimulación temprana. Muchas gracias. Don Ian, consulta. Seguimos con usted. Los procesos psicomotores, ¿cómo influyen en la estimulación temprana? Por un lado, y por otro lado, ¿qué ejemplos hay al respecto que podamos, que usted nos pueda compartir en esta tarde? Bueno, primero que todo tenemos que hacer un alcance de la importancia del desarrollo psicomotor, entendiendo de que los lactantes cuando nacen inmediatamente van desarrollando en sí la necesidad de movimiento. Bien, van queriendo explorar, van queriendo conocer el espacio y para eso he recabado la información precisa en estos 5 puntos, perdón, 4 puntos que les muestro a continuación. Bien, conmigo lo que vamos a aprender es la importancia de todas las habilidades motrices gruesas, finas. Vamos a comprender cómo el lactante desde nacido hasta los 5 años va evolucionando, cómo va adquiriendo los pequeños hitos del desarrollo, cómo se va interactuando con el medio, cómo va haciendo el procesamiento sensorial, cuál es la importancia del tacto, cuál es la importancia de la visión, cuál es la importancia del olfato, y vamos a dejar algunos tips ya sobre el estado de salud práctico y conocimiento de seguridad, ya que es tan importante más con estos chicos. Perfecto. ¿Y si nos podría adelantar alguno de estos tips, don Ian, algunos elementos esenciales, sobre todo con el procesamiento sensorial, pensando en que tal vez podría haber un eventual niño dentro del espectro, ¿cómo podemos nosotros tener alguna consideración? A ver si nos puede adelantar alguno de esos tips. Bueno, algunos tips tendrían que darse presentes en la clase, ¿ya? Pero aquí vamos a ir conociendo un poco más al detalle, por ejemplo, cuáles son las primeras banderitas para poder entender o conocer a los chicos que están dentro del espectro, qué cosas, por ejemplo, hay que tener presente con otros cuadros, como puede ser la hiperactividad del desarrollo, ¿bien? No quiero profundizar mucho porque quiero que lo vayamos viendo punto a punto. Perfecto, muchísimas gracias, don Ian. Continuamos entonces. ¿Cómo la estimulación temprana influye de manera socioemocional? Y aquí me voy a referir directamente a don Felipe, nuestro educador que nos acompaña esta tarde. Don Felipe, ¿cómo la estimulación temprana influye de manera directa en el desarrollo socioemocional y cómo lo trabajamos con los padres? Bueno, primero que todo, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, la pregunta que me toca a mí en realidad tiene relación con el desarrollo socioemocional y esto se da desde los primeros meses de vida, ¿cierto? Cuando los bebés nacen recién, ya comienzan a desarrollar un poco más los aspectos socioemocionales y esto tiene que ver también directamente con el trabajo de cómo lo hacen los adultos que estén a cargo de este niño o de esta niña, ¿cierto? Bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional se resume netamente en que nos podamos sentir bien, sentirnos cómodos, seguros en los espacios que nosotros ocupemos, independientemente de nuestra edad, de cómo los cuidadores que están a nuestro cargo o a cargo de los bebés tienen las herramientas para poder generar espacios que sean seguros para nosotros, que podamos ocupar materiales de distintas, ¿cómo se llama? Que desarrollen en los bebés diferentes habilidades, por ejemplo, como mencionaba Ian, el desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino, y que todo esto se realice en un espacio que propicie también el aprendizaje de estos bebés, ¿cierto? La estimulación temprana tiene directa relación con el desarrollo socioemocional porque también se desarrolla lo que tiene que ver con el apego, con nuestros referentes de amor, de cariño, de protección. Y bueno,
yo trabajé 2 años en una sala de estimulación y yo creo que también es muy importante que nosotros podamos conocer directamente la realidad de cada niño y cada niña para ahí recién poder dar algunas directrices en cómo trabajar con ellos y ellas en relación a los materiales que pueden tener, a la relación a los materiales que los papás pueden comprar o los materiales que pueden tener en la casa quizás. Ahí dando diferentes ideas, ideas prácticas, cosas más concretas, ¿cierto? Para que los niños puedan desde temprana edad, desde sus primeros meses, ya poder eh, desarrollar todo lo que tiene que ver con sus habilidades sensoriomotoras, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con la relación con otros también, todo eso engloba lo que tiene que ver con lo socioemocional. Así que, como decía la pregunta, la estimulación temprana influye directamente en el desarrollo socioemocional porque se prestan estos espacios para poder sentirse bien, sentirse seguro, sentir que podemos equivocarnos, ¿cierto? Que podemos fallar en algunas cosas o poder explorar de manera libre. Y esa es la idea de este curso, en realidad, es poder entregar las herramientas para que seamos quien seamos, ¿cierto? Seamos cuidadores, seamos profesores, docentes, sepamos cómo trabajar desde los primeros meses de vida hasta los 5 años en realidad, estos aspectos que son muy importantes y siento que son un poco determinantes igual en la vida de las personas, ¿cierto? Una persona que se mueve en espacios que son más hostiles, a una persona que se le vulnera sistemáticamente, le cuesta aprender, le cuesta sociabilizar, le cuesta gestionar sus emociones, así que por eso en realidad yo estoy tan feliz de poder hacer este módulo porque siento que vamos a trabajar harto lo que tiene que ver con el lado más humano, ¿cierto? Como lo que tiene que ver con las emociones, con las sensaciones, con lo que tiene que ver también con lo más social, con el relacionarnos con otros, con nosotros mismos, etcétera. Y bueno, aquí aparece un poquito las cosas que yo en lo personal quiero trabajar con las personas que tomen el curso, que tiene que ver primero que todo, bueno, elegí 5 puntos. El primero es tiene que ver con los aspectos concretos a considerar en la relación que mantenemos con los niños y niñas, es decir, qué cosas tenemos que considerar cuando nos relacionamos con una persona entre los 0 y los 5 años, cómo hablarles, cómo ponernos a su nivel, por ejemplo, diferentes cositas en realidad, diferentes tips que vamos a ir trabajando en el curso. También quiero abordar diferentes estudios de caso, por ejemplo, que visibilizar que hoy en día, en pleno 2025, hay niños que están siendo vulnerados, ¿ya? Versus también hacer ¿Qué pasó, la Sam? comparación. ¿Cómo? Ah, hacer la comparación en realidad entre estos niños que son vulnerados y los niños que son bien tratados, ¿cierto? Que se mueven en espacios más amigables, más sanos con ellos. También quiero abordar la relación directa que tiene que ver con los aspectos socioemocionales y la estimulación temprana, que es un poco lo que he estado hablando en este momento, que tiene directa relación. También quiero dar algunas ideas de actividades para propiciar un buen ambiente familiar o educativo en entornos, en contextos grupales o individuales, ¿cierto? Quise ponerlo así porque en la familia generalmente se dan los aspectos más individuales y en el colegio los aspectos más grupales, ¿cierto? Y bueno, para finalizar un poco, dar algunas recomendaciones de lectura infantil que pueden trabajar las emociones, el autoconocimiento, las buenas relaciones con otros. Y ahí en realidad poder ir generando un espacio donde podamos responder preguntas sin el miedo a equivocarse, ¿cierto? Como lo dije anteriormente, para mí es muy importante que nos sepamos humanos, ¿cierto? Que sepamos que ninguna pregunta de las que vamos a hacer va a estar mal, va a ser, entre comillas, tonta, para que igual se genere esta confianza en ese espacio que estoy súper emocionado de poder impartir. Así que eso es un poquito de las cosas que les tengo para decir en esta oportunidad. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Felipe. Y aquí Areli nos pone, me encanta que haya un educador de párvulos, lo encuentras genial, ¿cierto? ¿Cierto, Areli? Sí, maravilloso. Hay poquitos y uno está con nosotros, así que la felicidad máxima, no saben. Así que muchas gracias, Felipe. Vamos a, si tienen preguntas también para Cristian, para Ian o para Felipe, aquí las estamos canalizando comentarios a través del chat. Bien. Y vamos a continuar también con Elizabeth, con nuestra fono, la estimulación. Elizabeth, la estimulación temprana y el lenguaje, una dupla inseparable. Inseparable. ¿Cómo reforzarla en casa y en el jardín? Elizabeth. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esa es una tónica que se da bastante, ¿cierto?
una cosa hablar desde el lenguaje y cómo lo vamos a reforzar en casa. Es una pregunta que dentro de el trabajo y que los papás preguntan bastante, ¿cierto? Como bien decía mi colega Felipe, hay que conocer el ambiente del niño primeramente, cómo está compuesta la familia, cómo es la dinámica, qué recursos tienen para poder, ¿cierto?, orientar actividades, dar tips, ya, como también poder orientar el trabajo en casa y que esto sea una dupla que sí o sí se complemente, tanto lo que vemos en el aula educativa o terapéutica, como también lo que podemos gestionar y abordar en casa. Bueno, dentro del módulo que voy a impartir junto con mi colega Gisela, ya yo les voy a hablar sobre los dos primeros de estos aspectos que podemos ver acá, pero junto con Gisela también vamos a complementar en otras áreas del lenguaje, ¿ya? Primeramente vamos a profundizar en dos aristas, ¿ya? La primera, el lenguaje receptivo, en donde voy a comentarles un poco sobre las habilidades prelingüísticas, ¿ya? Entendiéndose como todas aquellas habilidades previas a la oralidad del niño, ¿ya? El niño, cuando tiene sus primeros meses de vida, hay ciertas habilidades que va enriqueciéndose del entorno, ya entendiéndose como comprendiendo también las expresiones faciales, las entonaciones de la voz de los padres, los cambios de la prosodia, que van a permitir ser este trampolín para que lleguemos el día de mañana a la oralidad o esperemos un desarrollo típico del niño, ¿ya? También vamos a hablar sobre sobre el desarrollo, perdón, del lenguaje receptivo por niveles del lenguaje para que les quede bien especificado. Vamos a conversar sobre el rol de los padres en la estimulación del lenguaje receptivo. Desde la teoría y desde la práctica se sabe que el rol de los padres o de los cuidadores del cuidador del niño va a ser un canal fundamental, ya pensando en que es la primera entrada para que el niño pueda sociabilizar y comunicar. También vamos a hablar sobre la estimulación del lenguaje a través del juego, ¿ya? Eso lo voy a orientar un poquito más a mi área de fono, ¿ya? Tanto lo que yo hago en la práctica clínica, como también los tips ahí que les voy entregando a los papitos, que la verdad es que, como bien decía anteriormente, todo a partir del conocimiento y de cómo sea el entorno del niño, ¿ya? Eso es algo que hay que tener siempre presente. Por otra parte, también voy a hablar sobre el lenguaje expresivo, desarrollo del lenguaje expresivo por niveles del lenguaje, el rol de los padres en la estimulación del lenguaje expresivo y también cómo poder fomentar con actividades cotidianas o incluso también clínicas para que lo puedan aplicar. Finalmente, comentarles un poco sobre aquellas banderas de alerta o aquellos signos que podamos detectar cuando el desarrollo del niño, cuando hay algo en el desarrollo del niño que no estaría bien dentro del lenguaje, o sea, realmente cuál es el desarrollo típico y cuál sería el desarrollo atípico, ¿ya? Cuándo poder pesquisar, cuándo esa mamita realmente tiene que consultar a un neurólogo, a un fonoaudiólogo o a otro profesional. Eso por mi parte. Así que feliz y encantada de poder impartir este módulo. Bueno, Perfecto. también, Macarena, vamos a trabajar en otros aspectos que también son importantes relevar, que es el lenguaje sensorial. Si pudiéramos pasar la presentación, en el cual principalmente este lenguaje sensorial es cómo los niños, los bebés, desde un inicio comienzan a través de sus sentidos a formar aprendizajes, aprendizajes que se van mentalizando y que se van generando también a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos favorecer entonces dentro de las salas de estimulación, dentro de los hogares también, el lenguaje sensorial? Y ahí nosotros vamos a revisar primero, ¿qué entendemos por lenguaje sensorial? Cuáles son las etapas del lenguaje sensorial en la primera infancia, pero también lo vamos a ir uniendo con lo que ustedes ya han visto en los otros módulos, con el módulo de neurociencias, con el módulo también motor, porque eso también nos va acercando a cómo el proceso desde los bebés hasta, ¿cierto?, los niños ya de 6 años van en esta progresión de aprendizajes y van desarrollando poco a poco su lenguaje sensorial a través de los sentidos. Y obviamente aprendizaje que se va formando también en imágenes en nuestra mente y que nos permite también ir desarrollando nuevos aprendizajes.
En la habilidad de alfabetización vamos a ver principalmente lo que tiene que ver en esto de cómo vamos iniciando el proceso lectoescritor, que muchas veces se cree que se inicia solamente en niveles transición y que comúnmente olvidamos que esto parte desde que ellos nacen y cómo se van vinculando con su medio, cómo también van haciendo sus primeros sonidos, y esto va logrando con un proceso de estimulación temprana y de ir también guiando a las familias en este proceso a poder lograr también a lo largo una conciencia fonológica que permite que desde este inicio que hacemos de sonidos, después de llegar a la palabra hablada y cómo son sus partes, poder lograr entender cómo estos sonidos se van transformando después en letras, en lo que vemos, y también cómo vamos iniciando el proceso lector. Y en eso tenemos muchas experiencias de cómo hacerlo. Está también la pregunta de que, bueno, ¿cuándo es la edad para que los niños lean? Hay muchos establecimientos que muchas veces ofrecen niños lectores ya en niveles medios y eso lo ven como un gran logro, pero también hay otros estudios que señalan que no es tan bueno adelantar el proceso lectoescritor cuando no hay habilidades consolidadas previas que permitan que este niño realmente vaya haciendo una lectura que vaya de la mano con la comprensión. Y eso también es importante considerarlo porque muchas veces los papás creen que el éxito de un niño va en que aprenda a leer lo antes posible, y eso no es así, porque muchas veces estos niños también, cuando parten muy adelantada la lectura, son niños que después dentro del aula, nuestras aulas todavía no están adecuadas para aceptar a niños que también estén sobre la norma. Nosotros a veces también hablamos siempre de los niños que puedan estar con algunas dificultades en el aprendizaje y que puedan estar bajo la norma, pero no hablamos de estos niños que también están sobre la norma y que no son a veces atendidos de la forma que corresponde en los centros educativos. Por lo tanto, son niños que se pueden aburrir, son niños que empiezan a perder el amor por el aprendizaje, y eso hace que también retrocedamos en vez de ir avanzando en potenciar desde realmente lo que los niños tienen como aprendizaje que está por sobre la norma cuando un niño, por ejemplo, empieza a los 4 años a leer. Y eso también es como la mirada la vamos haciendo también con las familias, de ir también entendiendo que todos los niños son distintos, todos los niños son un mundo y van construyendo su aprendizaje de formas distintas, de tiempos distintos, y en eso también tenemos que ser súper respetuosos en cómo va a ir su proceso de desarrollo. Dentro de esto vamos a tener la apreciación de libros. Esta apreciación de libros que también nos ayuda a lo que va a ser el apresto en la lectoescritura, pero también nos va a ayudar en una conexión que queremos que haya con la familia y los cuidadores a través de la lectura dialogada. La lectura dialogada es una de las metodologías que trabajan, por ejemplo, desde Chile Crece Contigo, las salas EPI, que en distintos territorios se encuentran y que son salas donde las familias van a jugar con sus hijos y se estimula la lectura dialogada. Entonces sacamos esto, pero para llevarlo no solo en este contexto, sino también en el contexto del hogar y en el contexto de las salas de estimulación. ¿Cómo podemos lograr que los padres también vean en que una predicción de una portada, ante ponernos a una situación que pueda pasar en un libro, ayuda a los niños y fomenta también estas habilidades de alfabetización? Por otro lado, vamos a ver todo el tema del apresto de la lectoescritura, qué ejercicios nos ayudan también motores y qué ejercicios, por otra parte, en trabajos, actividades que podemos hacer a los niños, les ayudamos en poder entender que la lectoescritura, por ejemplo, parte de izquierda a derecha, que tiene un proceso de arriba hacia abajo en cuanto a cómo la voy descifrando, cómo voy haciendo también este apresto con mis manos, cómo puedo jugar con mis manos antes de poder incluso iniciar a pintar. Esos son elementos que son previos, que me van ayudando y que también tienen una progresión, y que también es importante que incluso dentro de la lectoescritura podamos ver por ejemplo, los distintos tipos de lápices que pueden haber. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros le entregamos cualquier tipo de lápiz al niño para que pinte, y la verdad es que hay grosores distintos de tamaño de lápiz según la edad que tenga el niño y el efecto que pueda estar haciendo de pinza o con su mano completa al tomar todo el lápiz, ¿cierto? Y eso también necesitamos revisarlo, porque de ahí también queremos ser una guía de cómo también ver materiales y sugerir a las familias el uso de este material para poder potenciar a los niños y no frustrarlos en algunas situaciones cuando hay cosas que no son adecuadas para ellos.
El rol de la familia en el desarrollo de las habilidades previas al proceso lectoescritor lo vamos a trabajar en tips, en cómo ellos van a ir trabajando de manera progresiva, qué cosas le puedo ir pidiendo a su edad, pero también qué cosas yo puedo ir trabajando en torno a cuando tengo a mi hijo o hija, también viéndolo desde la mirada que pueda tener algunas habilidades que están por sobre su edad o también están bajo su edad. ¿Cómo lo puedo ir potenciando y cómo también puedo ir generando en los papás no esta ansiedad? Porque cuando a veces yo le entrego pautas muy establecidas de lo que debiese saber un niño en determinado periodo, lo que generan los papás cuando no veo esa actitud o cuando la veo demasiado potenciada y especialmente cuando la tienen descendida, es que yo al papá lo pongo más, a la familia los pongo más ansiosos. Y al ponerlos más ansiosos, ellos empiezan a exigir más a los niños y pueden generar aún mayor frustración en ellos. Por eso que hay que ir en un proceso que sea respetuoso con el proceso de desarrollo de cada niño y niña, teniendo siempre en consideración que hay dos cosas muy importantes y que voy a recalcar que lo he dicho ya. Todo niño es un mundo, tiene un ritmo y una forma de aprendizaje distinta y que tenemos que también decirle eso a los papás para que ellos vayan viendo en sus hijos y vayan reconociendo también estos ritmos y estas formas en también querer aprender. Así que esto vamos a abordar junto con Eli en el módulo que tiene que ver con lenguaje. Perfecto, súper clarísimo. Es un temazo, sobre todo con miras a lo que se van a enfrentar, como decía, porque este módulo está súper conectado con el de Felipe, el desarrollo socioemocional también a través del lenguaje como canal de conexión con los otros, ¿no? Y de autoconocimiento. Ahí vamos a ir viendo algunos elementos, don Felipe, que vamos a ir profundizando también. Qué interesante, lo encuentro interesantísimo. Y bueno, seguimos con Gisela, estimulación temprana y progresión cognitiva. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener claro y qué vamos a ver en este curso, querida Gisela? Bueno, aquí principalmente tenemos varias áreas, digamos, cognitivas del desarrollo que principalmente están basadas en lo que hoy por hoy también trabajan las bases curriculares de educación parvularia. ¿Y por qué es importante mirarlas? Porque a veces las olvidamos para en el momento de poder planificar ciertas actividades, porque creemos que la sala de estimulación tiene que darse netamente a partir de ciertas condiciones y todo de que nos arrojan las evaluaciones que se le aplican a los niños por parte de las enfermeras cuando llegan a la sala de estimulación, como las instancias que tienen descendidas. Pero descendidas muchas veces con cosas que yo también me revelo un poco, por ejemplo el TEPSI. Muestra una tetera y los niños no conocen la tetera, los niños conocen el hervidor. Entonces, lógicamente, van a tener dificultades para poder decir lo que quiere que diga el evaluador, que es tetera, que marque las T y la R entre medio y que se note, ¿cierto? Entonces, todavía nosotros no podemos decir que tenemos un instrumento que esté muy actualizado para evaluar y que esté también con una mirada de los niños actuales y de Chile, del contexto actual que tenemos en infancia. Entonces yo por eso digo, miremos un poco las bases curriculares porque ahí tenemos ejes principales de trabajar toda el área integral de desarrollo de todos los niños y niñas. Y lo bueno es que aquí nosotros vamos a compartir no solo el elemento de las bases curriculares, que cualquiera lo puede sacar obviamente del Ministerio de Educación, sino que también vamos a entregar la progresión de estos objetivos de aprendizaje para que usted vea, bueno, este niño en este tramo etario, ¿qué es lo que tiene que saber? En pensamiento lógico, razonamiento matemático, en habilidades matemáticas, esto es lo que tiene que saber. Si está en este tramo etario, que es en los niveles medios, ¿qué tendría que saber? Esto. Cuando va a ingresar a niveles transición, ¿qué debe saber? Porque cuando yo tengo la progresión de objetivos y puedo ver cómo van a ir, yo el objetivo de aprendizaje, lo que tiene para las fases curriculares y que nos sirve para abordar este módulo, es que nos va ordenando en cómo debiese ir progresando estas habilidades en los niños y niñas. Y eso es sumamente importante que lo miremos como un instrumento que nos puede ayudar, nos puede orientar al momento de que nos entreguen estas evaluaciones, ¿cierto?, que le aplican a los niños y veamos qué áreas están más descendidas. Aquí también vamos a abordar algo que le voy a hacer match con lo del lenguaje y que tiene que ver con este chupete digital. Hoy por hoy, para calmar a los niños, estamos también instalando mucho las
digamos, las pantallas para poder contenerlos, para poder tenerlos. Entonces, bueno, también ocupemos las pantallas, a lo mejor también para ver pensamiento lógico-matemático, para que ellos puedan también aprender desde ahí y también podamos explorar otras áreas y no sea simplemente ver videos o ver cosas de ellos a veces sin un sentido más bien de aprendizaje para ellos mismos y que les sea una ayuda. Yo siempre digo que las pantallas hay que saber ocuparlas bien, los recursos tecnológicos, y también para la edad de los niños que nosotros trabajamos tenemos que tratar de poder hacer también un proceso de alejarlas lo más que podamos a su uso y que no sea un uso que casi muchos bebés vemos también ya con pantallas que hacen esto, incluso a cualquier pantalla que ven porque ya tienen eh, este sentido de obviamente de haber nacido con la pantalla inserta. Entonces vamos a trabajar también en torno a cómo vamos a poder ellos van a poder explorar el entorno y aprender los conocimientos y habilidades sobre el medio ambiente, esta progresión de objetivos de aprendizaje también porque esto nos va a orientar para poder planificar las actividades con los niños y niñas. Y dentro de lo cognitivo, cómo van aprendiendo, también vamos a ir entregando las etapas en cada uno, cómo se va dando el pensamiento lógico-matemático, cómo ellos van descubriendo su entorno desde que son bebés hasta que están en la sala de estimulación, que son hasta los 5 años. Y eso nos va a poder ayudar también a poder ir mirando el trabajo y entregando también tips, porque muchas veces nosotros esto lo tenemos claro, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo involucramos también a la familia? A nosotros nos toca ver muchas veces espacios de sala de estimulación, por ejemplo, donde los papás esperan afuera y no entran a la sala de estimulación a trabajar cuando está el educador. Y eso es, la verdad, un grave error. Los papás tienen que entrar porque tienen que ver al especialista, que es el educador de párvulo o los profesionales complementarios a la modalidad, ver cómo se está trabajando. ¿Cómo trabajamos el pensamiento lógico-matemático? Muchas veces yo le digo a la mamá con rompecabezas o con piezas de encaje y me dicen, pero ¿cómo eso va a estimular el pensamiento lógico-matemático? Pero sí lo estimula desde inicial y eso que yo le puedo entregar a los papás son cosas que ellos pueden tener en la casa o incluso puedo hacer talleres de construir con ellos materiales que podamos tener en casa simples y que puedan ellos trabajar estas áreas que son áreas que tenemos que desarrollar siempre de forma integral y no verlas por separado. Así que durante este módulo de esta forma vamos a trabajar, esperamos, es una clase, esperamos ser lo más claros posible en explicar cada uno y ir explicando también cómo podemos llevar estas actividades en nuestras acciones en el aula y también haciendo la distinción de que como tenemos dos modalidades distintas, una sala de estimulación y una sala inclusiva, también tengo que ir jugando en estas dos modalidades para que vayamos viendo cómo esto nos va haciendo sentido en cada una de ellas. Es tremendamente interesante cómo todo lo que va a hablar Cristian, lo que el desarrollo psicomotor de Ian, el desarrollo socioemocional de Felipe, la articulación del lenguaje con Elizabeth, van a configurar este módulo que es cognitivo propiamente tal y cómo esto se puede ir también conversando con lo que va ocurriendo curricularmente en los jardines infantiles. Es un trabajo tremendamente interesante, de tal modo que la estimulación vaya temprana, vaya en directa relación con el aprendizaje integral del niño, ¿no? No puede ir la estimulación aparte de lo que efectivamente están trabajando las familias y el jardín infantil, en este caso con el infante. Así que súper interesante. Así que todos los módulos, cada uno de nuestros módulos va a tener una extensión de una clase que son 2 horas cronológicas. Así que para quienes van a iniciar con nosotros el curso, tienen que estar súper con todos los 5 sentidos bien puestos, porque además son muy interesantes los tips que se van a entregar y que posteriormente ustedes los van a ir profundizando a lo largo de la semana, que es la extensión que se le va a dar a cada módulo, ¿no? Bien. Después tenemos... Silencio. Ahí. Y claro, ahora continúa justamente Gisela con lo fundamental, ¿no? El rol de la familia y la estimulación temprana y esta articulación y relación que tenemos que hacer sistemáticamente. Gisela, ¿sigo contigo?
Sí, bueno, dentro de acá el rol de la familia, nosotros sabemos de la profesión de todas las colegas que son educadoras de párvulo y que pueden estar acá atentas, es que los jardines son una extensión del hogar, se les pide, las salas de estimulación tienen que ver también con un espacio más amigable. Comúnmente las salas de estimulación están en los CEFAM, y digo comúnmente porque nos hemos encontrado también con otras realidades en cuanto a los espacios donde se han podido hacer, pero en su mayoría son los CEFAM. Pero en esta acción nosotros queremos también recordarle a todos los profesionales que trabajen con primera infancia que es sumamente importante que podamos abordar este módulo dentro del rol de padres y madres y cuidadores. Primero, desde su rol insustituible como primeros guías, proceso de aprendizaje y todo lo que se logre, que es ellos son el ambiente fundamental que tiene que generar esto, cómo trabajamos el apego, cómo trabajamos también la intencionalidad, que esto también está muy de la mano con lo que Felipe nos va a comentar en cuanto al desarrollo socioemocional de los niños, porque obviamente lo que nosotros hagamos como padres es lo que va a influir también a lo largo de los niños. Y dentro de lo que nosotros vamos a ver del rol del padre y madre y cuidador, es importante que también trabajemos en actividades que ellos van a poder hacer en el hogar, cómo hacemos esta extensión de la estimulación temprana hasta el hogar, cómo también desarrollamos espacios en el hogar. En sí, nosotros tenemos y se les entrega a lo largo de todo el proceso, ¿cierto? Hasta los 4 años, 11 meses, cierta cantidad de materiales que va también para que los niños tengan ciertos juguetes, libros, iniciación a la lectura, con el contemos una historia o material que entrega Chile Crece y que ayuda también a poder ser acá en el hogar, pero también como con cosas cotidianas que tenemos en el hogar, también podemos hacer aprendizaje con ellos. Incluso el tener una planta en el hogar y pedirle a los niños que rieguen la planta y a lo mejor hacer una pizarra de los días de la semana y vamos marcando los días que le toca regar a la plantita, estamos estimulando los días de la semana, estamos estimulando el tema de la responsabilidad, estamos trabajando el tema de cuánta agua le voy a echar a la plantita, qué es lo que necesita. Son una serie de aprendizajes que van construyendo un aprendizaje integral. Nosotros cuando hacemos cada acción en nuestra vida implica no solo una área de nuestro cerebro, sino que varias áreas de nuestro cerebro van conversando para que ese incluso movimiento que hagamos de caminar se pueda concretar. Por lo tanto, nosotros necesitamos también que los papás vayan entendiendo estos procesos y cómo ellos pueden ir haciendo de cosas de la casa aprendizajes y actividades que vayan fomentando también desde pequeño y los vayamos haciendo esta estimulación temprana. En los espacios en el hogar es importante cómo construimos un espacio seguro, amigable, donde los niños puedan jugar, puede ser el patio, puede ser de la casa, si no tenemos patio en la casa y tenemos una terraza, podemos ocupar la terraza, la misma pieza del niño, un rincón dentro del living comedor, pero un espacio que él también lo sienta propio para que pueda jugar, para que yo en ese espacio también tenga instancias donde también lo vayamos favoreciendo en su aprendizaje. Y esto también lo digo porque comúnmente nosotros tenemos espacios muy adultocentristas. Solo lo que es la necesidad y requerimiento de un adulto, más no la necesidad y requerimiento de los niños y niñas. Y tenemos que ir adaptando estos espacios. Hoy por hoy sí, las familias tenemos un gran avance en eso. Son mucho más conscientes de cómo tenemos que ir generando espacios que también sean amigables con los niños y las niñas y que vayan haciéndose también ellos partícipes de estos espacios. Pero tenemos que siempre favorecer que estos espacios donde los niños también puedan jugar y también dentro de su hogar puedan tener interacción con todos los miembros de la familia, como por ejemplo tener un alzador en una silla cuando el niño no llega a la altura de la mesa, es algo fundamental para poder nosotros incluir a los niños y niñas dentro de su hogar. Y también los juguetes, vamos a revisar juguetes que hacen proceso de estimulación temprana, cómo estos juguetes nos aportan desde lo que nosotros tenemos, digamos, en casa, como los que también a lo mejor podemos adquirir, los que nos entrega el Chile Crece Contigo,
en este trabajo también de poder ir jugando con los niños y siempre este enfoque de juego, porque como muy bien dijo la Eli, los niños en el fondo construyen aprendizaje y lo van a construir de manera significativa siempre cuando el juego esté como base para poder generar ese aprendizaje. Porque los niños en esencia juegan. Entonces nosotros a veces tenemos así como vamos a crear condiciones de juego. El niño va a jugar, tú le crees o no le crees la condición, porque su creatividad da a que todo lo va a ser un juego y que frente a ello va a aprender. Entonces vamos a ver también con estos juguetes cómo ellos refieren, cómo pueden también las familias o los profesionales crear talleres para que los mismos padres puedan crear juguetes para sus hijos en torno a poder ir desarrollando distintas áreas cognitivas y cómo esto realmente los va a poder ayudar a desarrollarse, que lo que más esperamos con la estimulación temprana, que ellos lleguen a su desarrollo óptimo y que este desarrollo sea integral. Así que con eso vamos a terminar, Macarena, en cuanto a los módulos y a este curso. No sé si tienen preguntas para alguno de los profesionales que van a estar dentro de este curso. Sí, vamos a esperar mientras nos... Bueno, María Ferrer, bienvenida María, dice, qué interesante todo lo que explican, sí. Súper interesante, esencial para todos quienes estamos dentro de la educación, porque desde aquí se forja el futuro de nuestros estudiantes a lo largo de sus años y sus trayectorias de vida. Así que muy, muy importante. Bien, súper bueno el temario, Verónica. Sí, bueno, yo tengo algunas consultas también que me gustaría que fuéramos como profundizando. Don Cristian. La importancia del trabajo de las funciones ejecutivas, ¿no? Ciertamente que lo vamos a tratar. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas que a su parecer son las fundamentales dentro de este proceso de estimulación temprana y cómo irlas reforzando a partir del trabajo de la neurociencia? Don Cristian. Ya, a ver, dentro de las funciones ejecutivas que se empiezan a trabajar desde muy temprano y que de hecho son, a mi juicio, fundamentales para efectos del desarrollo futuro y del éxito en en las próximas o los próximos roles que lleguen a cumplir estos niños o niñas más adelante. Estaría, por ejemplo, la capacidad de planificación, de controlar sus emociones, controlar sus impulsos, el ser capaz de organizarse, ¿ya? Por nombrar algunos. Ahora, si hay algunos tips que se pudieran dar desde esta lógica, claramente lo primero es dejar al niño o niña jugar, dejar al niño o niña explorar, que tenga la posibilidad de construir, por ejemplo, antiguamente se usaban mucho los bloques de madera, que estos bloques se caigan en reiteradas ocasiones y em, motivar o incentivar a este niño o niña a que persista en su construcción. Dar órdenes cortas, claras, concretas. Hay que pensar que los niños y niñas que están en desarrollo, sobre todo en este grupo etario de 0 a 5 años, no tienen un lenguaje o un vocabulario muy amplio. Por lo tanto, no tiene sentido explicarle de sobremanera lo que uno espera que haga. Simplemente es como, quiero esto, de manera muy concreta, muy, muy simple. Darle la posibilidad de explorar, de rayar, de dibujar. ¿Por qué? Porque con esto yo desarrollo la creatividad. Finalmente, un niño o niña que tiene la capacidad de jugar en un entorno abierto, donde, tal como lo decía la Gise, yo lo alejo de las pantallas, ¿cierto? Le doy la posibilidad de aburrirse. De hecho, el aburrirse es algo fundamental para efectos de la neurociencia. ¿Ya? Un niño que se aburre o una niña que se aburre es una persona que desarrolla sí o sí habilidades para el día de mañana. O sea, es una persona que va a tener súper claro que ante la adversidad que puede ser el no saber qué hacer, tengo la capacidad mental para crear algo para entretenerme o algo para solucionar un problema. Cosas tan simples como esa, creo que es fundamental considerar para efectos de lo que se viene en este grupo etario de 0 a 5 años y que lamentablemente con el tiempo se han ido perdiendo, sobre todo con el uso de las pantallas.
Perfecto. Lo esencial que es dejar que los niños sean niños y retardar el periodo de Por escolarización. supuesto, o sea, Es y un temazo. quizás solamente agregar ahí, dejarlos ser niños, sacarlos un poco de esta lógica. A ver, me voy a tomar un poco de lo que planteaba la Gise en términos de las pautas de evaluación, ¿cierto? Con las cuales nosotros lamentablemente medimos políticas públicas. Y lo digo lamentablemente porque hay que cuantificar resultados. Ese es como Yes. se mide el impacto de una política pública. Chile Crece Contigo históricamente ha sido exitoso en ese sentido. Pero una de las cosas que se ha ido perdiendo es el hecho de entender que no todos los niños son iguales. El que uno espere que un niño o niña se sienta a los 8 meses corresponde a un estándar, a una moda, a un promedio. Si un niño se sienta a los 9 meses, ojo, no va a pasar nada. Déjalo ser. En ese sentido, lo mejor, insisto, es déjenlos ser, déjenlos en el piso, que gateen, que se lleven juguetes, que exploren. Obviamente uno siempre mirando, preocupándose de que no se vaya a echar algo con punta en la boca, por ejemplo, pero si tiene juguetes ahí a la mano, que los ocupe. Perfecto. Vamos a... Perfecto, muchas gracias, don Cristian. Aquí Jocelyn Ruiz, bienvenida. Jocelyn nos dice, buenas tardes, consulta. ¿Intencionar pedagógicamente el material aportaría su interacción con sentido al desarrollo de las funciones ejecutivas? Ejemplo, Legos con una imagen que tiene que construir como rompecabezas. Ahí la pregunta puede ser Cristian o Gisela, Y ¿sí? en ese sentido, sí y no. Depende de lo que nosotros queramos pensar como función ejecutiva. Si queremos pensar en la capacidad de organización, claramente. Me da lo mismo si el Lego tiene una figura asociada final, me va a permitir entender que hay ciertos pasos a seguir para yo poder llegar a este modelo final que estoy armando con el Lego. Si queremos evaluar creatividad, ahí puede que no sea tan provechoso un Lego, digamos, que no arme una figura de Star Wars o que arme un castillo, porque claramente yo no estoy creando algo definido, ¿ya? Si quisiéramos ocupar los Legos, por ejemplo, hay unos baldes que tienen piezas parecidas a los Legos, que hay en diversos tamaños y que no viene ningún diseño de por medio. Finalmente ahí el niño o niña, claro, va a ocupar el Lego para crear algo, no para organizarse y construir algo que ya está previamente definido. Así que la respuesta sería sí y no. Depende de lo que yo quiera evaluar finalmente. Siempre todo va a depender y una cosa importantísima que dijo Elizabeth, del contexto. Sí, súper, muchas gracias, dijo Jocelyn. Estamos canalizando también sus preguntas para que nos sigan llegando algunas de ellas a través del chat. Bien, don Ian, hay un concepto ahí que personalmente yo no lo había escuchado y usted como terapeuta me podría dar algunos atisbos que dice relación con el estado de salud de prácticas y conocimiento de la seguridad. ¿Qué podríamos decir al respecto en relación a esta estimulación temprana y que trabajamos con nuestros queridos niños? Te agradezco la pregunta, Macarena. Bueno, en ese aspecto de seguridad me gustaría hacer la invitación a todos los padres, que en especial a todos aquellos que son primerizos, cuando tienen a sus hijos, nacen muchas preguntas. ¿Qué le puede pasar a mi hijo si le dejo un sonajero? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo llevo a un paseo y utilizo una silla de auto que quizás no está a su altura? Yo quiero que siempre se queden con los aspectos de seguridad en base a la ergonomía, ¿bien? Entonces, conmigo lo que vamos a ver sería un poco aspectos más cotidianos, aspectos que, si bien aparentemente suenan menores, en la práctica diaria son fundamentales. Vamos a aprender conceptos ergonómicos sobre qué silla de auto o para bebés me acomoda más, ya, si es pertinente tener a mi guagua inclinada, recta, bien, también vamos a ver la importancia del uso de andadores, vamos a ver la importancia y la seguridad de los juguetes. O sea, la pelota saltarina sirve o no sirve, vamos a revelar algunos misterios, vamos a dar algunos datos interesantes, vamos a ver también el uso de la cuna, cuál cuna pudiese convenir más, ya elementos que, como decía recién, si bien suenan de uso cotidiano, son vitales y hay muchas cosas interesantes que podemos aprender y que se encuentran en nuestro hogar. Perfecto, interesantísimo. Qué bueno, sí, ahí vamos a tratar también muchos temas, don Ian, que tienen relación con
en contextos de jardines infantiles o también en los primeros años de primero o segundo básico que tienen que ver con estas aulas con estas salas de autorregulación o de regulación, que no todo sirve. Entonces ahí para ir combinando con estos elementos también de seguridad, súper maravilloso, muy interesante, doña, muchísimas gracias. Eli, vamos a continuar con una pregunta para Eli que tiene relación con la articulación del lenguaje, Eli. Es típico que a los niños de repente les cuesta mucho pronunciar algunas letras, algunas palabras, ¿cierto? Y que los papás de repente dicen, es que en el jardín la tía te dice que tienes que hacerlo así. ¿Cómo podemos ir viendo la mejor manera de que los niños vayan familiarizándose positivamente con la articulación de las palabras? Agradezco la pregunta, Macarena. Bueno, primeramente hay que entender un poco el desarrollo fonético, ya que es esperado para cierta edad, ya. Porque pasa mucho que llegan papitos a la sala integrativa donde yo trabajo y me dicen, mi hijo todavía no dice la R. Y estamos hablando de un chiquitito de 4 años y medio. Y eso genera a veces un poquito de desconocimiento, de ansiedad, ¿cierto? em, sobre, sobre esto que está pasando, ¿ya? Importante saber un poco, primeramente, para antes de poder responder tu pregunta, conocer el desarrollo y a qué edad se sugiere, ¿cierto?, que ciertos fonemas aparezcan, ¿cierto?, en la articulación del niño, ¿ya? Primeramente, una vez que tú ya entiendes eso, que también lo vamos a ver, lo van a ver conmigo en el curso, podemos desde ahí pensar en ciertas actividades, ¿ya? Em, pero contestando tu pregunta más ligada a la estimulación, ¿ya? Y no tanto a lo fonético, entender que la estimulación temprana y lo que imparte este curso, que es de los 0 a los 5 años, ya podemos jugar con una gama de actividades ya propiamente tal que pueden hacer los papás también en casa, como imitar las primeras vocalizaciones del niño, potenciar el uso de gestos sociales como saludar, despedirse, señalar, ¿ya? Hacer actividades que tengan que ver con buscar sonidos a partir de juguetes que sean más bien sensoriales, y ya ligado, ¿cierto?, a un rango etario un poquito más grande, 3 5 años, quizás actividades más como de buscar iguales, de relaciones semánticas, entre otros. Perfecto. Súper interesante, muchísimas gracias. Sí, porque me ha pasado muchas veces, ¿no? Que de repente dicen, no, es que mi hijo no pronuncia bien el perro, entonces no se le entiende y qué sé yo. Sí que Pasa sí, mucho. maravilloso. Muchas gracias, Eli. Hay unos conceptos que vamos a tratar en clases también que me llamó mucho la atención, que claro, uno los relaciona con niños que ya están más grandes, pero ¿cómo enfrentamos desde la estimulación el autoconcepto? Qué interesante trabajar el autoconcepto con los niños de 0 a 5 años y la autoeficacia, ¿no? Y el bienestar, así como la trilogía socioemocional para trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros niños, perdón, y que usted lo va a trabajar también en su módulo. ¿Qué nos podría decir al respecto, don Felipe? Bueno, sí, como bien saben, yo voy a impartir el módulo todo lo que tiene que ver con lo socioemocional y bueno, pasa mucho en realidad que los adultos en general no tendemos a pensar que los niños son capaces de hacer ciertas cosas o como que preferimos hacerlo nosotros o preferimos como que brindarle mucha ayuda. Como decía Cristian ahí también, a veces no permitimos que los niños se equivoquen o no ocupamos eso como una oportunidad para tomar el error como algo positivo en realidad. Ya el autoconcepto tiene que ver más que nada con cómo me veo yo mismo, qué tanto confío en mí, en mi imagen, quizás en mí, en mis habilidades, en la forma en la que yo tengo que hacer las cosas, en la forma en la que me relaciono con otro también, qué tanto me siento como querido o qué tanto siento que merezco que me respeten, por ejemplo, como todo este tipo de cosas que tienen que ver con un trabajo súper importante, igual desde la primera infancia, se van a abordar en este curso. La autoeficacia también que tiene que ver con cómo yo hago las cosas, ¿cierto? Retomando un poquito de la idea anterior, eh,
¿cuándo me puedo equivocar o cuándo puedo enmendar un error? ¿Cuándo equivocarme es limitante o cuándo equivocarme me da una oportunidad para aprender algo nuevo, quizás? Todas esas cosas los niños sí las pueden manejar desde quizás ya desde los primeros meses de vida, porque así vamos construyendo quizá una identidad, una forma en la que nosotros podemos autoconocernos, saber qué cosas podemos hacer, cómo las podemos hacer, etcétera. También el concepto de bienestar, que se puede enraizar en diferentes conceptos, tanto de bienestar socioemocional, bienestar de nuestra salud mental, por ejemplo, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar, no sé, alimentario, social, verbal, por ejemplo, motor, de todas esas cosas. Bueno, el punto en realidad es poder trabajar el bienestar y el autoconcepto y la autoeficacia desde una manera integral, donde podamos quizás unirnos en algún punto y saber que estas cosas se tienen que trabajar de manera igualitaria, que ninguna es más importante que la otra igual, ¿cierto? Siempre es importante que nosotros podamos ocupar el error, como mencionaba anteriormente, para poder aprender, para que los niños no les dé miedo cuando vayan a hacer algo nuevo, quizás poder equivocarse, porque todos nos equivocamos en la vida, ¿cierto? Y todos tenemos la oportunidad de poder enmendar quizás ese error. Y aparte, no sé, tampoco ser tan fatalistas con los niños de que es muy terrible equivocarse. eh, Siento que es importante también poderle dar esa oportunidad a los niños y a las niñas, desde siempre, desde que nacen, ¿cierto? Y bueno, cerrando esta parte, quería responder la pregunta que hace Catherine, aquí que pregunta en relación a los lápices. Bueno, yo Sí, dice, trabajé con... dame un segundo, Felipe, que la Ya, voy a leer para que tú ya, súper. dice, Caterina Alarcón nos dice, bienvenida, Caterine. Hola, una consulta. Cuando llegan a una edad de preescolar y deben empezar a usar el lápiz, ¿cuál sería la mejor manera para motivarlo si no le gusta utilizarlo? Voy a tomar un poquito de las palabras que decía Gisela adelante, que siento que hay tamaños, colores, formas que les pueden llamar más la atención a los niños. Sí, el lápiz es uno de los materiales que pueden ocupar, pero antes de ocupar el lápiz hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo trabajar con plasticina, hacer trazos con su dedo, por ejemplo en harina, o con un palito de helado quizás, o con un cotonito pintar para que el niño comience de cierta manera a desarrollar quizás la toma del lápiz. O puede también hacer algún tipo de garabateo libre en alguna superficie que sea amplia, que no le limite tanto, como por ejemplo un papel aconcagua quizás pegado en la pared. Y ahí los niños en realidad, porque pasa mucho que cuando nos relacionamos la toma del lápiz con los niños, lo relacionamos directamente a la escritura y dejamos quizá un poco de lado quizás lo que tiene que ver con el dibujo, con las grafías, con lo que tiene que ver con la libertad de hacer el garabateo libre, ¿cierto? Y todo eso es muy importante hacer con los niños. Por eso siento que si no hay una motivación por parte de los niños, se pueden hacer otro tipo de actividades que impliquen hacer con la mano quizás movimientos que se hacen al ocupar un lápiz y después incorporarlo de manera paulatina, como recordando quizás las actividades que hicimos anteriormente. Pero siempre yo creo que lo principal es ofrecer la oportunidad de ocupar los lápices siempre de manera libre. Porque un niño desde los 0 a los 5 años hay un proceso que tiene que ver con el dibujo, ¿cierto? Parte de cierta manera y se va transformando y evolucionando con el pasar del tiempo y esto también es parte del desarrollo de los niños, ¿cierto? Al momento de relacionarse con lápices o con cualquier tipo de material que sea de índole artística. Ahí Ian siento que tiene algo que decir y Gisela igual. Les doy la palabra. Muchas gracias, Felipe. Quería complementar lo que tú bien decías, porque si bien hay una parte emotiva, como dices tú, de que existen otros elementos, yo quería hacerle el alcance a Catherine y la invitación también, de que obviamente el cuerpo del niño y más del preescolar, porque lo solemos ver mucho en la sala de estimulación, muchas veces se cree de que a veces el problema está en el uso de los dedos, pero el cuerpo es una cadena cinética. Entonces, si tiene un problema para agarrar el lápiz, probablemente Catherine, ese pequeño o esa chica en cuestión, puede que tenga un problema en el hombro, en el codo. Y aquí me voy a colar un poco de las palabras que dice Felipe, porque existen elementos que son precursores para la grafomotricidad. Bien, entonces
Como bien decía Felipe, podemos utilizar plasticina, podemos separar, podemos hacer bolitas, podemos jugar a hacer sus paipillas, podemos sacar algodón, rellenar un fondo de un dibujo que tenga relación quizás con este algodón, un conejito, bien. Eso más adelante también se va a ver en este curso, en la parte de motricidad fina, que vamos a entender de que si le cuesta agarrar el lápiz, probablemente no sean los dedos el tema, probablemente sea otra parte, y ahí van a salir muchos datos curiosos. Sí, también para complementar a mis colegas en esto que han dicho, que Lian también lo expresó, que era el tema también de que el movimiento, para que logre el movimiento del lápiz, tiene que ver con todo lo que implica hasta el hombro hacia arriba, el cuerpo, y cómo el niño también está en este proceso. Pero también recordar que hoy por hoy también muchas veces por el uso de este chupete digital de las pantallas, que con eso calmamos a los niños y entretenemos a los niños, también pasa que estamos perdiendo el tema de dibujar, de ocupar lápices, y muchas veces nosotros decimos, bueno, quiere que ocupe el lápiz, pero ¿con qué fin? Con que tenga el efecto pinza, que lo pueda tomar bien, porque eso también lo tiene que hacer con un pincel. Y el pincel también me ayuda a que yo pase por distintas técnicas. Entonces, muchas veces cuando nos tomamos el sentido de decir, bueno, el niño va a llegar directamente al lápiz, hay un proceso previo, como también decía Ian, de que hacemos relleno, hacemos bolitas de papel, hacemos un proceso también con el brazo completo de movimiento. Cuando un niño está con mucho uso de pantalla, hoy por hoy nosotros, yo lo veía cuando estaba en aula. Los niños no se estaban moviendo como se movían antes. Antes un niño podía trepar muy fácil un juego. Hoy por hoy le cuesta incluso un poco más poder tener en el fondo la movilidad en su cuerpo, la sinergia, el movimiento para poder escalar. Le cuesta un poco más porque a veces el juego, ya este juego como teníamos nosotros, ¿no es cierto? En nuestro tiempo que corríamos, jugábamos, incluso a veces hasta la marcha la vemos distinta y nos preocupamos y decimos, ¿no le pasará algo? ¿No tendrá un problema en la marcha? Y simplemente porque no la ha practicado. Entonces, los niños para aprender ciertas cosas y para que les gusten esas cosas tienen que estar a su disposición. Si nunca la han tenido y siempre va a un simple momento, ellos no van a tener el gusto de querer tomarlas o de querer usarlas. Y como muy bien decía el Cristian, que un niño se aburra genera también que eche a mano todo lo otro que pueda tener para poder entretenerse. Y parte de eso, y lo que muchos de nosotros nos entretuvimos y tal vez no tuvimos tanto problema con el tema del lápiz, con el tema de escribir, excepto los zurdos, porque sí en nuestros tiempos los zurdos no eran en el fondo tan bien manejados en las aulas. Hoy por hoy hay una serie de tijeras, adaptaciones que ya hoy por hoy están aquí con nosotros, son visibles, ya no les amarran una mano ni les dicen no, tienes que escribir con la derecha, sino que son respetados. Tenemos que también cambiar esa lógica en cuanto a cómo, por eso que vamos también a hablar de los espacios en el hogar, cómo es necesario que también propiciemos que también hayan ciertos elementos que me van a ayudar a que después cuando tengan que tomar el lápiz, cuando tengan que dibujar, cuando se tenga que estimular a un proceso, también lo hagan bien. Y otra cosa también que nos pasa a veces que lo hemos visto en niveles de transición, el uso del cuaderno de caligrafía ya en transición, por ejemplo en un transición 1. Entonces, obviamente, eso para que el niño logre hacer una letra cursiva en una caligrafía o un niño de 5 años, aburre. Porque ya no estamos hablando de una experiencia, es estar sentado, es estar mirando con más de un sentido en esa actividad. Y hay, obvio que hay cosas que los niños los van a aburrir. Y obvio, si ellos en el fondo están teniendo otros estímulos en su juego, que es luz, sonido, un montón de cosas, y tú lo sientas con un cuaderno. Entonces, ahí también podemos hacer un montón de otras cosas. Por ejemplo, el tema se me viene a la mente lo que hacíamos, que eran estas pizarras con maicena, donde los niños primero dibujaban con el dedo, después pasaban a otros formatos para después recién llegar a plasmar la letra y empezar a achicar la letra en sí también a un espacio de un cuaderno, que no necesariamente tiene que ver con la caligrafía, tiene que ver también con otros elementos que podemos usar, incluso dibujando en papelógrafos grandes en una pared. Entonces, también es cómo potenciamos y cómo vemos cosas que para ellos sean entretenidas, porque yo creo que también para nosotros, cada uno en su trabajo, si el trabajo no te motiva o no es tan interesante, nosotros como adultos, ¿qué hacemos?
no le ponemos tanto amor al trabajo, porque tiene que ser motivante. Lo mismo para los niños. Los niños e ir al colegio también es como lo primero que estamos iniciando al mundo casi laboral. Tienen horarios, tienen tiempos, tienen descansos, lo mismo que vivimos nosotros, y tienen que ir de lunes a viernes en un horario establecido. Entonces es cómo fomentamos que esto sea entretenido, porque como a usted le gusta trabajar entretenido, a los niños y niñas también les gusta aún más. Exacto, súper. Muchas gracias por esas explicaciones, dice aquí Catherine. Bueno, tengo otra pregunta de Areli, que dice, consulta, lo mismo pasa con las etapas del dibujo, ¿no? Pregunta, con respecto a lo que se espera y claramente depende de cada edad y cómo se imparte desde el garabateo hasta un dibujo más formado, dice entre comillas. Pregunta, ¿qué pasa cuando un niño o niña de 5 años no dibuja y solo garabatea? ¿Cómo se estimula o motiva o es parte del proceso de la motricidad o toma del lápiz? Gracias, dice. Bueno, no, ¿Quién le yo gustaría la palabra, disculpe, pero lo que pasa es que cuando ya tenemos un niño de 5 años que no escribe, está claramente que anteriormente a eso, en sus otros años, nadie le propició un espacio para que dibujara, para que creara, porque los niños para eso necesitan tener lápices, necesitan tener distintas cosas de pasar, de tomar, para poder en el fondo poder hacer, claro, cuando uno mira la etapa de desarrollo y dice, oye, está garabateando y tiene 5 años, uno va a decir, debería estar ya dibujando con palitos al menos, ¿cierto? Que la cabecita, el palito para el tronco, los bracitos y todo, y ya empezar a tener incluso, hay niños que le hacen el palito y después rellenan como este palito para hacerle el cuerpo, ¿cierto? Como hacerlo no plano, sino que hacerlo con cuerpo, pero es necesario con ello el niño se va, a ver, entender que la motivación es de cada persona, pero lo va a tener a medida que yo le proporcione el que poder tener esas cosas en el espacio. Si un niño está garabateando ahora, yo lo más claro que puedo ver y visualizar es que es difícil que a lo mejor haya tenido un proceso antes de tener espacio para poder él dibujar libremente sin tener alguna como cohesión de espacio. Hay papás incluso que se enojan porque rayan la pared. Sí, los niños tienen que aprender a adecuarse a que hay formatos y formatos para poder escribir, pero todos alguna vez escribimos en la pared. Yo escribí en la pared y me hicieron borrarla con sapolio, pero me acuerdo, mi papá todavía me acuerdo que me hizo borrar la pared. Pero fíjense que no por eso tampoco limité mi espacio para dibujar, porque yo quería dibujar y al final me compraron una croquera, me compraron lápices porque yo quería dibujar. Los niños siempre buscan cómo expresarse y cuando han tenido una dificultad, puede que también nosotros veamos, bueno, si la mamá propició todo esto y así todo el niño sigue haciendo garabatos, bueno, revisemos qué es lo que hay. ¿Puede haber algo motriz? ¿Puede tal vez haber algo cognitivo? ¿Puede haber algo como él está representando el mundo? Eso también es importante que nosotros podamos revisar. Pero sin duda alguna, los espacios y cómo lo den todos los espacios que tengan que ver con infancia, cómo propicien esto, es también fundamental. Y ahí también nosotros avalamos en cómo dejamos de tener esta mirada adultocentrista, cómo los espacios, cómo cuando las personas van al municipio, cuando las personas se van a tomar un café, cómo los espacios también son amigables con la infancia. Hay muchos espacios que ni siquiera consideran que una familia pueda ir con un niño o una niña. Y es también cómo hacemos espacios amigables donde incluso proporcionemos estas cosas. Un pote de lápiz y hojas y los niños son felices ahí también dibujando y entreteniéndose con ciertas cosas. Entonces eso también tiene que ver cómo lo revisamos, pero también hay que ver, si no se ha estimulado y está garabateando, bueno, hay que ver otras cosas que por qué en el fondo está pasando esa situación. Ahí alguien había levantado la mano, no sé si es del equipo o soy yo, que la bajo Eres inmediatamente. eres tú misma. Sí, bueno, súper las explicaciones y las respuestas han sido súper concretas y muy interesantes. No sé si hay más consultas para ya dejar descansar a nuestro panel de expertos que con esto y
mucho más se van a encontrar a partir del próximo jueves. Un curso muy completo. Decirles además que esto no solamente va a ser las clases sincrónicas de los días jueves, que son 2 horas cronológicas, 5 clases sincrónicas, donde van a estar con nuestros queridos profesores. También tenemos plataforma en donde las clases van a quedar grabadas, va a haber material de apoyo, material de descarga para que ustedes también logren ir implementando lo que van aprendiendo. Y también nosotros tenemos como gestión didáctica, nos gusta acompañar, nos gusta tutorear, nos gusta hacer entrevistas con ustedes de manera individual, que son voluntarias, pero que como parte del curso, digamos, también ustedes si tienen alguna duda y quieren estar con algunos de nuestros expertos aclarando alguna consulta que tengan específicamente, también pueden optar a alguna tutoría personalizada, ¿no? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp en donde pueden poner en contacto con nosotros para que canalicemos sus dudas a través de ello, ¿cierto? Y todo el soporte técnico que ustedes requieren para ingresar a nuestras clases también va a estar a su disposición. Así que eso, son excelentes profesionales, como dice don Gonzalo aquí. Muchas gracias por estar. Ahí le estamos compartiendo los links para que ustedes puedan tener algunos detalles más específicos de nuestros programas y de cómo van a enfrentarse las temáticas de cada uno de estos módulos. Y bien, vamos a dejarlo por el momento hasta acá. Les vamos a estar esperando con muchas ansias a partir del próximo jueves a las 19 horas. Y vamos a estar durante todo febrero trabajando para que marzo logre estar con mejor pie en términos de su implementación de estimulación temprana en sus diversos contextos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Algunas palabras al cierre, don Felipe, Elizabeth, Cristian, Ia, Gise. Nada, solamente agradecerles por su participación. Son tremendos, tremendos profesionales. Ha sido una tarde muy productiva. Hemos aprendido mucho con ustedes y esto y mucho más es lo que va a estar esperándonos a partir del próximo jueves en nuestro curso. Bien, don Gabriel, ahí lo veo, nuestro director, ¿quiere referirse a algunas palabras? Bueno, nada más que agradecer. Muchas gracias por la gran audiencia. Muchas gracias al equipo panelista. Fenomenal. Estuvo muy buena la masterclass. Nada más que dejar los invitados. Acá estoy copiando y pegando un link. La gente que está interesada en el curso puede pinchar ese link y registrarse, y por haber participado en la masterclass tienen un descuento increíble, ¿no? Del curso que inicia el próximo jueves. Así que esperamos que se puedan registrar los que están interesados en este curso completísimo, con todo este panel que va a estar apoyando, como dice Macarena. Tenemos plataforma virtual, las clases quedan grabadas. El curso incluye certificación acreditada por Mineduc. Somos parte del COSOC de la Superintendencia de Educación, asesoramos ahí también. Tenemos 4 normas internacionales ISO de calidad. Hace ya 5 años que estamos capacitando en todo Chile. Y bueno, contentos de aportar con un grano de arena, ¿no? Todo el valor del curso, todo eso está en la landing, qué sé yo, y bueno, ahí también vamos a poder contestar las preguntas si es que están interesados. Pinchen ahí el registro y digamos, las jefas de proyectos se van a comunicar con ustedes mañana para poder matricular y aclarar dudas, pero hay un descuento que creo que es de 24 horas, bastante bueno, así que no se lo voy a contar ahora, para que se registre ahí en el link. Muchas gracias por todo. Macarena, doctoranda en una ocasión, espectacular su participación, ¿no? Así que felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Gabriel, muchas gracias por todo. Y sí, hay descuentos especiales por formar parte de alguna organización, así que pónganse en contacto con nosotros para ver esos descuentos que ustedes estimen pertinentes. El valor Betsabé está en el link que le está enviando aquí don Gabriel, que hay expertos en ventas y en el comercio de nuestro curso, así que ahí para ir separando las aguas. Así que, bueno, vamos a entregar también parte de esta masterclass. Revisen nuestro canal de YouTube, que ahí vamos a estar también acompañándolos a través de este y otros webinars que hemos estado haciendo y masterclass.
Así que los dejo cordialmente invitados a que sean amigos en nuestras redes sociales también de gestión didáctica. Se me Muchas olvidaba, gracias, Macarena, Giselle. disculpa, se me olvidaba agradecer a toda la gente que participó por YouTube. Habíamos nuestra primera instancia de transmitir en vivo, así que espectacular. Muchas gracias a todos. Sí, hace tiempo que no lo hacíamos. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Cristian, Elizabeth. Espectacular. Nos vemos el próximo jueves en nuestra primera clase y un abrazo enorme para todos. Los links de quienes están matriculados ya los enviamos a través del grupo de WhatsApp que ya a partir del próximo lunes va a estar operativo. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por estar. Chao, Que esté muy chao. bien. Chao, chao. Chao, Chao. 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 Gracias.